Buenos días. La clase de hoy va a estar dedicada al contexto del debate sobre la ciencia y la constitución de la universidad en el siglo XIII. Es decir, nos interesa presentar a Tomás de Aquino, pensador cuya vida se desarrolla entre 1225 al 1274, en relación a un conjunto de rasgos que posee por ser precisamente un pensador del siglo XIII. Y nos interesa también destacar varios de los elementos que están presentes en lo que está ocurriendo en la vida universitaria, porque creemos que es una forma de verlo y de ver la increíble cercanía que tiene Tomás de Aquino con su contexto, sus problemas, los logros de ese momento, los límites de ese momento, las alturas y los abismos. Entonces, quizás lo primero que quisiera decir, o la primera forma bajo la cual quisiera caracterizarlo, es que Tomás de Aquino es un maestro de la Universidad de París del siglo XIII. Un maestro dominico quiere decir de una orden nueva, una orden del siglo XII, así como es una orden nueva la orden franciscana, así como es una orden nueva la orden mercedaria. Y lo que nos interesa es que fundamentalmente este maestro dominico, maestro universitario del siglo XIII, se encuentra en el fragor de la vida intelectual de ese momento. Y ya voy a explicar por qué estos rasgos nos permiten entender muchísimas cosas. Por otro lado, eh, es un lector, por un lado, por supuesto, de la tradición cristiana, de los padres, de Agustín, de lo que él conoce del mundo, de la tradición cristiana. Por otro lado, por supuesto, del pseudo Dionisio y de Aristóteles, de Averroes, de Maimónides, entre otros. Lo que quiero decir es que si uno lo mira desde ahí, Tomás de Aquino está en el eje, en el centro de ese cruce de caminos, de las cosas nuevas, de los hechos nuevos que están ocurriendo a nivel intelectual en el siglo XIII. Fíjense que esto que nosotros describimos como un hecho que parece en apariencia solamente tener sentido dentro de un credo determinado, como es el decir que es un religioso, no lo estamos nombrando por eso, ni lo estamos nombrando por lo que puede haber significado para el itinerario intelectual de su propio credo del cristianismo, sino que lo estamos nombrando en relación a lo que eso significa en la vida intelectual del siglo XIII. Quiere decir que han surgido por el movimiento de transformación de las escuelas. Ustedes recuerden que en la Edad Media, después, así como se ha cerrado la academia en el siglo VI por una decisión política, sí están presentes las escuelas de los monasterios, las escuelas monásticas, que vienen también desde el siglo VI. Sí están presentes por obra de la reforma carolingia las escuelas que pertenecen al palacio, y sí se van a presentar en el siglo XII un desarrollo de las escuelas que tienen que ver con las ciudades, con la nueva importancia que están tomando los centros urbanos en el siglo XII. Entonces, miremos esto primero. Por una parte, escuelas monásticas, en donde no solamente están los monjes, que son los que están haciendo una gran tarea de copia y de recepción cultural y de presencia de bibliotecas, después de esa gran modificación que ha significado la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, por un lado tenemos escuelas en estos ámbitos religiosos que son los monasterios.
y escuelas que también en donde están aprendiendo, no los monjes que están ahí como decidiendo su vida en este tipo de obras y de lugares, sino que es también un lugar donde pueden alfabetizarse algunos de un mundo que tiene un altísimo nivel de analfabetismo. Decíamos también que la reforma carolingia, que anhela cohesionar este mundo político nuevo en contraste con el mundo de Bizancio, que sigue teniendo el gran prestigio de la herencia de Roma y que tiene el prestigio de ser el heredero del Imperio Romano de Oriente, es el Imperio Romano de Oriente, está formando sus cuadros administrativos, sus nuevas élites de gobierno en escuelas palatinas, en escuelas ligadas a la experiencia de palacio, a la experiencia del mundo del poder, y que para poder hacerlo han traído maestros de otras regiones, y por eso ya habíamos hablado en su momento de Alcuino de York, también hemos hablado de Scott Friúgeno. Pero en el siglo XII se producen nuevas coexistencias urbanas, y esas coexistencias urbanas producen la agrupación que va a dar lugar a las comunas, quiere decir a aquellos que trabajan en lo mismo, los que son artesanos en lo mismo, que va a dar lugar también a que ahí haya escuelas que estén funcionando en las ciudades, escuelas catedralicias. Y uno de los grandes maestros de las escuelas, de estas nuevas escuelas de las ciudades, tal como aparecen en el siglo XII, es el gran maestro de lógica Pedro Abelardo, al que conocemos también por la Historia Calamitatum, donde narra su propio itinerario intelectual y además narra su historia con Eloísa. Pero es un maestro del siglo XII, un gran maestro de lógica del siglo XII, y entre fines del XII y el XIII se va a producir el surgimiento de las universidades, que tienen muchísimo que ver con estas agrupaciones, porque es la agrupación de todos los que enseñan y todos los que aprenden. Y habitualmente son o por creación pontificia o por creación real. Bien, lo pensemos así porque lo que estamos diciendo es que en gran parte el nervio, el centro de la vida intelectual del siglo XIII se va a producir en estas instituciones que no están tanto marcadas por un edificio como marcadas por la agrupación de docentes y de alumnos, esto que se llama universidad. Y la universidad, por un lado, manifestaba con mucha fuerza todo ese espíritu corporativo, ese espíritu que estaba saliendo de la insecuritas de los caminos del mundo feudal, de la insecuritas que había producido tantas transformaciones respecto de la vida urbana. Están volviendo a la vida urbana, pese a todo lo que nosotros conocemos como todos los fenómenos de las hambrunas y de la peste y de las grandes muertes que hay, de las grandes bajas de natalidad que hay en la Edad Media. Pero están surgiendo las universidades que se van a transformar en los grandes centros donde podemos escuchar la resonancia y el debate de lo que está ocurriendo a nivel del pensamiento. Y lo que queremos poner de manifiesto, junto con un hermoso libro de Carlos Martínez Ruiz, donde habla de la construcción de la ciencia en la universidad medieval, y otro libro de Luca Bianchi y Eugenio Randi sobre verdades disonantes, Aristóteles, al final del medioevo. Lo que queremos poner de manifiesto es que estas instituciones que surgen son instituciones que no solamente están experimentando lo que quiere decir enseñar un saber que ya está hecho,
sino algo que de alguna manera forma parte del nudo mismo, de la esencia misma de la vida universitaria, que es la posibilidad de producir el conocimiento y de tener que enfrentar los grandes debates sobre la constitución misma del conocimiento. Lo que queremos decir es que esta universidad a la que Tomás de Aquino va a pertenecer está atravesada por un debate epistemológico radical, y ese debate es reformular, resignificar la noción de ciencia por el ímpetu y el modelo de ciencia que traen los textos aristotélicos acompañados de sus comentarios y glosas provenientes de los pensadores árabes y de un gran pensador también del judaísmo como es Maimónides. Eso sí me interesa destacar, y quisiera de algún modo que eso fuera la sustancia misma de esta clase. Quiere decir que se trata de un pensador que está en el centro de una institución nueva que todavía hoy sigue perteneciendo a nuestro mundo, en el centro de una institución nueva que es la universidad, con una característica muy marcada, y es que esa institución está poseyendo un gran debate sobre qué quiere decir producir ciencia y a qué llamamos ciencia y a qué llamamos saber. Eso se está produciendo en este momento, y Tomás de Aquino pertenece a ese mundo y a ese conflicto sobre el saber. Pero por otro lado, por eso decíamos también que no es irrelevante de ninguna manera, ni es anecdótico de ninguna manera, el decir que él pertenece a la orden de los frailes dominicos, porque a diferencia de la vida religiosa monástica, que implica la estabilidad en el lugar, que implica la tarea manual, implica la liturgia y la oración, estas órdenes, tanto franciscanos como dominicos, han asumido la itinerancia, es decir, el desplazamiento, en un momento en donde el valor económico más fuerte está dejando de ser el valor económico de la tierra y está transitando hacia el valor económico de la moneda, de una especie de valor de intercambio. Y por otro lado ya no tienen esa adhesión, esa estabilidad en la tierra, y se desplazan entre lugares, entre las nuevas aglomeraciones donde están los seres humanos, que son las ciudades. Y por otra parte, estas órdenes también asumen el valor de la pobreza, que en realidad es como asumir una inmensa cantidad de cosas que le están ocurriendo a la sociedad. No es algo que está fuera de la vida social, sino los movimientos de pobres y la realidad de la pobreza en la Edad Media, pero en el siglo XIII también, es una realidad absolutamente fuerte, absolutamente impactante. Por eso no llegaríamos a entender un montón de cosas que vamos a tratar de mostrar después cuando veamos Meister Eckhart. No llegaríamos a entender por qué Meister Eckhart cambia el ideal del noble, y todo lo que dice sobre el noble es que el noble es el hombre despojado, es el hombre que se vacía de todo. El noble en realidad se identifica con el pobre. No llegaríamos a entender esto si no estuvieran atravesados en el medio toda la inmensa impronta de una sociedad que conoce de mil maneras la pobreza y determinadas respuestas institucionales que tienen que ver con la pobreza. Bueno, a nivel estrictamente de la vida religiosa, pero asumiendo desafíos que forman parte del momento histórico, político y social, estas agrupaciones, por decirlo, digamos, sin hablar en un lenguaje tan religioso, estos nuevos conjuntos, nuevas decisiones colectivas de hombres que tienen, por supuesto, una decisión religiosa, asumen la itinerancia, el desplazamiento, no una vida monástica, asumen la pobreza
y van a asumir de manera muy particular los dominicos el estudio. Tomás de Aquino incluso tiene que hacer alguna cuestión disputada sobre por qué un religioso tiene derecho a estudiar y no está obligado a que su vida se despliegue solamente desde el trabajo manual. ¿De verdad? Asume eso y en pocos años los vamos a tener, tanto a dominicos como a franciscanos, los vamos a tener como maestros en las universidades. Quiere decir que muchos de los más grandes maestros que han enseñado, o bachilleres, ¿no?, que han enseñado en las universidades medievales son o franciscanos o dominicos. Y muchos de los nombres que nosotros conocemos son o franciscanos o dominicos, ¿no es verdad? Lo conocemos a Duns Scoto, lo conocemos a Guillermo de Ockham, franciscanos, como muchos otros. Lo conocemos a Meister Eckhart, lo conocemos a Alberto Magno, lo conocemos a Tomás de Aquino, dominicos. Y podríamos citar muchísimos más. Lo cual quiere decir que asumen este camino religioso, es decir, que asumen un determinado rol sobre el saber, asumen el saber. Y asumen no cualquier saber, sino el saber en el interior de esta institución, que es la institución universitaria. Eso es, por una parte, una de las primeras cosas que teníamos que decir. Y todo esto que hemos dicho, que está leyendo Aristóteles, que está leyendo por supuesto toda la tradición cristiana, que está leyendo los pensadores del Islam que han comentado y han interpretado a Aristóteles, que está leyendo Maimónides, por supuesto, que por supuesto ha leído a Agustín. Todo esto que está presente en la vida de Tomás, está presente en la vida de Tomás porque está presente en la vida de un intelectual universitario de este tiempo. Por lo tanto, una de las cosas que decía Martínez Ruiz es que este horizonte intelectual del aristotelismo, este empuje de los textos aristotélicos comentados por los pensadores islámicos que está entrando en la universidad, es como si fuera una especie de gran horizonte de referencia tanto para pensadores franciscanos como para pensadores dominicos. Pero, y esa es una observación muy buena que hace el autor, es que en ese trato con el aristotelismo, los pensadores de una u otro orden religiosa van a encontrar modos de contradistinguirse y modos de establecer caminos diferentes que van a incidir también en muchas corrientes que vienen con posterioridad. ¿Sí? Por lo tanto, los pensadores universitarios de ese momento, con el ingreso de los textos aristotélicos, tienen un gran desafío. El desafío es experimentar que estos textos nuevos y este saber que está ingresando no puede ser debidamente asido por la teología tradicional. Quiere decir que se producen un montón de contrastes entre los textos nuevos que entran y la teología tal como se está realizando, no solo la teología, sino la organización misma del saber. Porque el debate epistemológico que se va a producir en la universidad, y muchísimo en la Universidad de París del 13, va a ser no solo un debate sobre tal o cual punto, sino un debate sobre el todo del saber. Es decir, ¿qué será saber? ¿Qué será producir una ciencia? Y eso va a repercutir, por supuesto, sobre lo que significa la teología como ciencia. Y qué filosofía tenía que ser elaborada para sostener los diversos puntos del saber teológico en este horizonte del saber que está cambiando. Fíjense, cómo pensar aquellas doctrinas sobre el principio y el fin de la vida humana en términos religiosos, sobre la creación
como principio, sobre la escatología como fin, ¿cómo pensar eso? ¿Cómo pensar un saber que tiene como supuesto un texto revelado y una automanifestación del absoluto? ¿Cómo pensar eso en relación a esto que está aconteciendo en el saber, que es el surgimiento de un saber sobre la naturaleza, que es el surgimiento de una física, de un conocimiento físico? Y en ese sentido, Bianchi y Randi destacan con muchísima fuerza cuál es la importancia que tiene la física en esta imagen nueva del saber que presentan los textos aristotélicos. Fíjense qué es lo que dice, que este Aristóteles que está entrando implica una física e implica una cosmología. Y que de alguna manera este ingreso de textos que tienen una física y una cosmología hacen eco en una cultura que siente, así dicen los autores, que sentía la necesidad de una ciencia orgánica de la naturaleza, donde la naturaleza y sus elementos no fueran solamente constitutivos simbólicos, no fueran solamente símbolos y no fueran solamente el término de un acto de decisión o de voluntad del absoluto. Esa observación de Bianchi y de Randi, la verdad que me ha resultado muy atractiva. Quiere decir que de alguna manera lo que señalan los autores es que la gran importancia que tienen este ingreso y la gran importancia que tiene para la difusión del aristotelismo y para la atracción que produce los textos de Aristóteles se debe también a que la mirada sobre la naturaleza, que estaba mirada así como creación, que estaba mirada así como algo que iba a consumarse en el destino del hombre en la escatología, en muchísimas ocasiones y en muchísimos intérpretes es visto, no digo exclusivamente, pero en gran medida, como una naturaleza cuyos componentes son símbolos, en donde lo que importa es que todo esto nos lleve hacia el absoluto. Y si no, estoy mirando en cada uno de esos elementos no tanto el término de un acto de conocimiento, cuanto el término de un acto de decisión o de voluntad divina. Por eso, esta posibilidad que abrían estos nuevos textos en esta cultura del siglo XIII, la posibilidad de concebir un plan autónomo de lo real, la posibilidad de que lo real tuviera una inteligibilidad autónoma, una inteligibilidad que fuera necesario descifrar, no en cómo nos remiten al absoluto, sino en cómo podemos entenderla a ella misma, en cómo podemos entender los fenómenos, en cómo podemos ahondar y buscar las líneas causales que nos permiten entender lo que está ocurriendo en este mundo físico al cual pertenecemos. Bueno, eso de la inteligibilidad del mundo natural, de la causalidad presente en el mundo natural, de la cosmogonía ofrecida por Aristóteles, aunque después se deje de lado, eso representaba algo muy fuerte en comparación con algunas líneas del pensamiento en donde el acento más grande estaba puesto en la dirección de todo, la dirección simbólica de todo hacia el absoluto. Entonces, por lo tanto, pensar en el texto de la física aristotélica, pensar en el del cielo y el mundo, en el de la generación y la corrupción, que me permite explicar por qué esta mutabilidad y por qué la corrupción, que entiendo todo esto que
que presenta en realidad un mundo capaz de ser entendido en sí mismo. Entonces, esa imagen cosmológica que trae los textos aristotélicos de un sistema de naturaleza global, del universo como una serie de esferas concéntricas, inmenso, pero finito, en movimiento circular, y en el centro inmóvil la Tierra, esta distinción que es tan fuerte y que va a ser tan importante en todas las afirmaciones de los pensadores del Islam para explicar los intelectos de las esferas, esta distinción tan fuerte entre la región sublunar constituida por los 4 elementos y su dirección hacia el lugar en donde descansa, y lo supralunar, que sí tiene materia, pero que es una materia que no está sujeta a la generación y a la corrupción. Esta imagen cosmológica donde hay cuerpos celestes y lugares naturales de los seres y por ende movimientos naturales y también movimientos violentos, todo esto presenta y es absolutamente atractivo para Averroes. No de casualidad, Maimónides discute de 1000 modos las causas, Dios como causa de los seres y qué pasará con el mundo. Tomás de Aquino también, por supuesto, y muchísimos maestros también. Todo esto es un sistema de naturaleza que tenía una inteligibilidad presente en sí misma y no una inteligibilidad que tuviera que ser remitida a Dios con el único afán de simbolizarlo. Aquí había algo, un sistema natural, capaz de ser entendido, aun cuando en breve el sistema copernicano desarmara esta estructura global de la naturaleza tal como estaba presente en los textos aristotélicos. Ustedes miren que la física es uno de los grandes, representa uno de los grandes atractivos que tienen los textos aristotélicos en el siglo XIII. Pero además de la física, se encuentra también la lógica, que ya era conocida de muchas maneras en el medioevo a partir del siglo VI. Recordemos que Boecio ha sido uno de los traductores, y Boecio, aunque quería traducir todo Platón y todo Aristóteles, termina siendo el gran maestro de lógica de toda la primera parte de la Edad Media. Pero hay también, además de la lógica y de una lógica que ya no está solamente trabajando con la lógica de los términos, sino que ya ha incluido toda la lógica demostrativa, toda la lógica argumentativa, que viene con una forma de entender la ciencia, de entender qué quiere decir un saber que puede explicar por las causas. También los textos aristotélicos traen una metafísica, traen una ética y traen una política, aun cuando en muchos momentos y muchos pensadores no conocen la política de Aristóteles, ¿sí? Averroes, por ejemplo, ha leído todo, pero cuando tiene que escribir sobre política hace una exposición sobre la República de Platón. Es decir, hay algunos autores que no conocen el texto de la política, pero cuando empiezan a ingresar, ustedes observen que no es poco, que hay una física, que hay una lógica de la demostración que ya viene mucho más atrás que el siglo XIII, que existe una ética donde yo puedo entender por qué obrar y qué hace que como hombre sea mejor hombre, o a dónde va la perfección del hombre, y que haya una mirada para entender la coexistencia política. Bueno, dan un conjunto de doctrinas de las cuales participan todos, aun cuando puede haber disenso con respecto a muchos puntos, pero es el horizonte intelectual de lo nuevo, de la novedad, que está entrando con muchísima fuerza en el siglo XIII. Y por eso, si ustedes miran en la Suma Teológica, en la Suma contra Gentiles, en la Guía de Perplejos, en los textos de Averroes, el tema de la eternidad del mundo, que es una pregunta sobre qué le ocurre al mundo y donde pareciera estarse contraponiendo o entrando en discusión todas las teorías que viene
de raíz escrituraria sobre sobre la creación del mundo en el tiempo. Bueno, es un tema largamente discutido, debatido, porque en ese tema es como si pareciera asomar una especie de conflicto casi inmediato entre el pensamiento que proviene de los textos escriturarios y este pensamiento que proviene de Aristóteles. Son interesantísimas las discusiones a las que alude Maimónides sobre la creación y esto mismo en los teólogos del Islam. Es interesantísimo todos los análisis que hace Tomás de Aquino sobre si es eterno o no y si ser creado implicaría qué, para ver que la creación no implica necesariamente origen temporal, aun cuando sí haya sido creada temporalmente, pero no va de suyo en la noción misma de creación. La verdad que uno cuando ve los temas que unos autores y una época se pregunta, lo que nosotros tenemos enfrente a nosotros es lo que el mundo intelectual, acotado por supuesto, de ahí, del centro, se está preguntando. Bueno, se están preguntando porque en realidad en el tema de la eternidad del mundo, que tiene muchísimas cosas escritas, en el tema de la eternidad del mundo lo que está apareciendo es como si fuera una punta del ovillo de disidencias profundas entre este pensamiento nuevo y el pensamiento que viene trabajado desde otras categorías. Entonces, ¿cómo asumir? ¿Cómo apropiarse de este inmenso conjunto del saber sin que nuestra noción de saber no entre en profundas modificaciones y en profundos debates epistemológicos? ¿Y cómo apropiarse de esta noción de saber, de este saber nuevo y de sus contenidos, sin que la institución y los actores de esa institución no estén atravesados por ese debate epistemológico? Bueno, esa es una de las cosas más apasionantes que tiene la universidad del siglo XIII. De manera que cuando nosotros logramos ver los contenidos que están trabajando, nos importan los contenidos, pero nos importa también situar esos contenidos en el interior del debate que los está teniendo y de cuyas líneas centrales o cuyas líneas en fuga eh, este, cuyas líneas son las que están dando cuenta de por qué se toman estos temas o por qué se toman estos otros temas. Después cuando los veamos a muchísimos de los autores discutir sobre el intelecto, bueno, discutir sobre el intelecto en el siglo XIII es estar discutiendo sobre el hombre y estar discutiendo de miles de maneras, ¿no? Bueno, ese es uno de los debates que a mí me resultan, pero una de las cosas más apasionantes que existen en el siglo XIII. Por lo tanto, una de las cosas que dicen Bianchi y Randi es que el aristotelismo de los primeros años del siglo XIII, más o menos hasta 1255, ustedes recuerden que primero se veta y no se podía enseñar Aristóteles, y después de repente en la Facultad de Arte tenemos todo el currículum con todos los textos de Aristóteles que son enseñados. Hay facultades como las de Toulouse, creo, si no me estoy equivocando, y si no corrijo en la clase que viene. Hay facultades que cuando hacen la propaganda de sí mismas, hay universidades en donde dicen acá se estudian los textos de Aristóteles, que París todavía no da permiso para que se estudie. Bueno, todo eso, por más que se trate de frenar al comienzo del siglo XIII, eso Aristóteles pasa y entra a la universidad medieval y una serie de debates apasionadísimos se producen por su obra, y el debate epistemológico que reestructura el conjunto del saber y el conjunto de las resoluciones de muchos otros textos se producen por la entrada de los textos aristotélicos. Hasta 1255, dicen Bianchi y Randi, hasta 1255 el Aristóteles que se leía era un Aristóteles leído a través de comentadores árabes y judíos
precisamente porque los tenemos traducidos sobre todo por pensadores del Islam, y por lo tanto muchas veces esas traducciones y las glosas o los comentarios están adaptados a las religiones monoteístas. Una especie de aristotelismo neoplatónico que armonizaba con la tradición agustiniana. Ustedes observen esto. Lo que va a pasar después de eso, es que ya no van a venir solamente traducciones que vengan por todo el camino del Islam y por lo tanto que tengan muchos de los debates teóricos del Islam y tengan mucho del gran auge que han tenido en toda una línea de pensadores del Islam la tradición neoplatónica, sino que después va a haber traducciones directas del griego, ¿no? Eso sí. Entonces, ese conjunto inmenso de traducciones que de alguna manera empiezan a mostrar matices muy distintos y puede uno advertir lo que es el contexto de debate en el cual han estado algunas traducciones. Y ustedes fíjense, y eso lo destaca el autor, pero es una cosa fuertemente afirmada en la historiografía medieval. Tomás de Aquino es uno de los que se da cuenta es uno de los que expurga, dice Bianchi, de un montón de elementos neoplatónicos, la interpretación, los comentarios, las interpretaciones de los textos aristotélicos. Porque si ustedes recuerden, en la gran línea de tradición neoplatónica que hay en el Islam, toda la creación está entendida como un proceso de emanación al estilo neoplatónico y vemos el universo entero surgir como una especie de despliegue inmenso en donde a partir del uno se va a producir el intelecto, el alma de la esfera y el cuerpo de la esfera y así sucesivamente hasta que ya no pueda producir otra esfera. Entonces todo el proceso tiene una interpretación de la emanación neoplatónica y es a partir, y muchas de las afirmaciones tienen que ver también con esa lectura que están haciendo de Aristóteles en relación a esto que, como dicen algunos intérpretes, a esto de que se anhela hacer una interpretación que tuviera en cuenta que la totalidad de la realidad era contingente. Entonces hay un montón de afirmaciones interesantísimas, por otra parte, de la lectura que está haciendo los pensadores del Islam sobre la emanación, que tratan de mostrar cómo algo puede ser necesario por sí mismo, cómo otras cosas pueden ser necesarios por otro, cómo alguien puede ser contingente por sí, necesario por otro. Bueno, todo esto que está presente en la interpretación cosmológica del Islam, que tiene que ver con los procesos de emanación neoplatónica, bueno, se unía, se vinculaba a muchas de las interpretaciones de lo que se consideraba Aristóteles, ¿no es verdad? Entonces, lo que dicen estos autores es que más o menos hasta mediados del 13, las interpretaciones o el Aristóteles que se conoce en las universidades de Occidente, por decirlo de alguna manera, se encuentran mediatizados fuertemente por las interpretaciones del Islam. Ahora bien, ¿qué ocurre con todo esto que no es tan simple, pero que es apasionante? ¿Qué ocurre cuando esto no llega solamente a la lectura de intelectuales aislados, sino de intelectuales que forman parte de una institución y de una institución cuya división de facultades de alguna manera muestra una cierta organización del saber? Una de las afirmaciones que establecen estos autores es que, al amparo del aristotelismo, los maestros, los que enseñan arte, los que enseñan artes en la Facultad de París, reivindican una serie de rasgos. En primer lugar,
reivindican la necesidad y la posibilidad de un saber que se funda en la razón natural y la posibilidad de comprensión física, en los problemas que vienen de la ética y en la convivencia política. Es decir, es posible establecer un saber que tenga que vérselas con el conocimiento de la naturaleza como un todo inteligible, natural, sin buscar sus razones en, en ningún absoluto. Un saber que pueda ocultar las decisiones morales de los hombres, un saber que pueda dar luz sobre la convivencia política. Reivindica, por un lado, esto, y por otro lado, reivindican la especificidad de su función docente. Lo que quiere decir es que la primera reivindicación tiene que ver con la segunda, porque si les es posible plantear que existe un saber que tiene una completitud en sí mismo, quiere decir entonces que puede ser enseñado por sí mismo sin necesidad de ser completado en lo teológico. Esto es absolutamente importante, y digo en qué reside la importancia. Es absolutamente importante para poder entender el debate epistemológico de ese momento. En la estructura del modelo de saber que estaba presente en la tradición cristiana, ese modelo de saber era la sapiencia. El modelo de saber era la sabiduría, que planteaba una especie de estructura ascendente, unitaria del conjunto de los conocimientos, en donde el conjunto de los conocimientos se ordenaba y terminaba en la teología. Por eso es por lo cual, cuando se dice que hay todo un problema de los que enseñan arte, que reclaman tener derecho a la licencia docente, quiere decir, el derecho a ser maestros, es porque el saber del que disponen con la presencia de los textos de Aristóteles es un saber que puede terminar en sí. Por lo tanto, si puede terminar en sí, se puede ser maestro en eso. En cambio, el esquema de la sabiduría cristiana, o de la sabiduría que vincula, que hace una especie de orgánica del saber y que tiene todavía, y todavía propone para la Facultad de Artes, todo el esquema antiguo de las 7 artes liberales, y esas 7 artes liberales son una especie de prolegómeno, de propedéutica, para que después se llegue a saber teología. Ustedes recuerden que había la facultad, que había medicina, derecho y teología, ¿sí? Y la Facultad de Artes era una especie de propedéutica para todos, ¿sí? Piensen que en este esquema, con esta culminación, que desde este esquema podemos entender lo que Maimónides decía con anterioridad a este mundo, pero cuando se asombra y le agrada que su discípulo, aquel al cual le va a explicar los problemas teológicos, sepa aritmética, geometría, astronomía, se está refiriendo a que sepa artes liberales, porque eso era la propedéutica indispensable. Pero ¿dónde termina? ¿Dónde sé? Cuando sé teológicamente algo. Bueno, este ideal, que por supuesto, tal como lo practica Agustín y como está presente en muchísimos, este ideal era un ideal unitario del saber, pero ese ideal unitario del saber implicaba que el saber culminaba allá. Bueno, el reclamo de la Facultad de Artes es el reclamo que dice, puesto que tenemos un saber que es capaz de darnos una interpretación de las cosas, podemos ser específicamente maestros en eso
y nuestro saber no ser una propedéutica hacia otra cosa. Este debate epistemológico es un debate que viene de decir sobre esto se puede tener un saber. Y es un debate además que asume toda una serie de elementos que provienen de la estructuración de la ciencia, del saber por las causas, del saber que demuestra, del saber que tiene principios y que tiene conclusiones y que tiene exigencias racionales demostrativas. Ese modelo de ciencia es el modelo que entra desafiando al saber que está presente en ese momento. No solamente, es decir, entra desafiando de manera que si un saber quiere ser ciencia, tiene que estructurarse así, tiene que constituirse así. Y esa exigencia no queda simplemente no queda simplemente en el nivel de cómo tienen que estructurarse las otras disciplinas, sino que también desafía a la misma teología, no sin rebote de la teología, por supuesto, a la misma teología para decir que si es un saber, tiene que tener principios, tiene que tener conclusiones, tiene que decir de dónde saca sus principios, tiene que mostrar qué tipo de prueba trabaja. Si ustedes piensan en cómo comienza la Suma Teológica, ¿sí? De la Sacra Página y de la doctrina, y está teniendo que decir por qué es ciencia la teología. Es decir, no se sustrae al debate, aunque tenga que establecer de qué forma la fe puede entrar en esta constitución y qué tipo de saber entra en esta constitución y qué tipo de otra organicidad de las ciencias aparece. Por eso Tomás de Aquino va a hablar de la subalternancia. Es absolutamente interesante si uno piensa que eso es una toma de postura frente a una discusión que está teniendo la universidad entera y el mundo intelectual del siglo XIII. Entonces, quiere decir que en todo esto, así como dice, Aristóteles había entrado por aquel otro conjunto de traducciones, después están este conjunto de traducciones que ya son directas del griego. Por supuesto que en esto de ingresar un autor a otra cultura entran textos que se atribuyen a Aristóteles y que no lo son, por eso hay textos que en realidad después se prueban que son de los elementos de teología de Proclo, pero que se atribuyen a Aristóteles, ¿sí? Entonces, lo que sí cabe decir en esto de Bianchi Randi, que le ponen por título a su obra Verdades Disonantes, es que no se puede pensar en una especie de uniformidad del aristotelismo, pero sí en una especie de horizonte del lenguaje donde se expresan las discusiones, que hay una serie de principios, de métodos, de argumentos, que todo esto forma una especie de como una especie de coinonía filosófica de horizonte que lejos está de ser uniforme y de orientarse de de un solo modo, y por eso en todas estas idas y vueltas que tiene, por eso puede cohabitar con los padres griegos, con el agustinismo, con el pseudo Dionisio, ¿sí? Y eso es lo que hace que la Facultad de Artes se transforme ya no en el lugar donde se enseñan las artes liberales, sino en un lugar de indagación filosófica. Y prueba de esto, dicen los autores, es que hay un documento de 1254 de la Universidad de París donde se describen las facultades y se nombra la teología, la de jurisprudencia, la de medicina y la de filosofía racional, natural y moral. ¿Se dan cuenta que es como decir quiénes son los artistas? Los artistas son los artistas son los filósofos, ¿sí? Los artistas son los filósofos. Por lo tanto, esto es ya un gran golpe, un gran impacto sobre el ideal epistemológico y de organización del saber de la sapiencia cristiana, ¿sí? Porque ya no puede ser pensada igual. Entonces, uno de los elementos, y con esto vamos a tratar de concluir
esta clase, antes de pasar en la próxima clase al pensamiento específico de Tomás de Aquino, uno de los elementos que están presentes, que lo da Carlos Martínez Ruiz analizando una obra de Leonardo Sileo para explicar cómo ha ido transformándose ese saber de los artistas en filósofos, y lo hace indicando algunos pasos que son pasos en disciplinas, en áreas, ¿no? Para mostrar cómo se han ido modificando, cómo han ido pensando distinto. Entonces, Sileo dice que en esta transformación que hay, y que de algún modo va a terminar con esta especie de constitución de la filosofía como ciencia, un primer momento sería pasar de la gramática, que está fuertemente incluida en este esquema de las artes liberales, pasar de la gramática a la lógica. Es decir, la gramática se presenta como una especie de arte que es descriptiva, y por eso alude a todos los ejemplos de cómo son todos los clásicos y todo lo que dicen, cómo estructuran el discurso, descriptiva y preceptiva. Como si dijera, estos son los preceptos esenciales para poder explicar y para poder imitar a los grandes autores clásicos. Pero poco a poco, ese tratar de entender las normas gramaticales va transformándose en una exploración de los modos del lenguaje y de esa especie de gran dimensión semántica que tiene en orden a entenderlo dentro de la ordenación lógica. Quiere decir que la gramática se va transformando en gramática especulativa, se ha ido transformando, ya hay textos anteriores. La gramática es absorbida por la lógica y va poniendo de manifiesto de qué modo significamos, ¿sí? ¿Qué modos hay de significar? Y por lo tanto, cuando nosotros vemos esta transformación de la mirada sobre el lenguaje, que era una mirada que daba todos los ejemplos de todas las preceptivas y cómo había que hablar y demás cosas, de repente en este paso de análisis del lenguaje a la lógica, se produce una gran vinculación donde la lógica se abre a plantearse un montón de otros problemas, porque se produce una gran vinculación entre los modos de ser, los modos de entender y los modos de significar. Y esta tríada de los modos de ser, de entender y de significar aparece muchísimas veces en los problemas planteados por Tomás de Aquino, cuando Tomás de Aquino primero se pregunta, bueno, esto en el lenguaje significa tal cosa, y de ahí recién pasamos a otra cosa, ¿no? O sea, esto es una especie de esquema general que está obrando sobre todo y que está mostrando cómo ha ido cambiando. Ya se deja de atender a la preceptiva estilística del lenguaje para atender a que esto es fundamentalmente un modo como los hombres significan, y después se pasa a todos los cuadros lógicos. Pero por otra parte, de la lógica, y esto sería un segundo momento, una segunda etapa determinada por Sileo, por otra parte, de la lógica se va pasando a la filosofía. ¿Por qué? Porque estos planteos van abriéndose a los planteos éticos, van abriéndose a los planteos metafísicos. Y en esto es particularmente importante cómo están recibiendo, qué rostros tiene la recepción de Aristóteles. Quiere decir que van cambiando en la forma de concebir el conocimiento, porque van recibiendo como en capas, como en oleadas, traducciones distintas de Aristóteles, que están acompañados de modos de interpretar a Aristóteles que van transformándose también. Entonces, Sileo dice, y Martínez Ruiz lo subraya y lo explica muy agudamente, que hay una primera mediación que es la de Avicena, que trabaja mucho con la interpretación del peripsige, del de ánima, ¿sí? Y que sí va a hacer muchísimo hincapié
en el intelecto agente separado, pero que de alguna manera esta forma de pensar el intelecto separado desemboca antropológicamente en una mirada dualista, ¿sí? Un intelecto que está cumpliendo la función de alma, es decir, se integra y no se termina de integrar el intelecto a la estructura antropológica. De esta recepción por la mediación de Avicena se pasa a una recepción por la mediación